Mañana, tipo 1 de la tarde, 1:30, paso por la fotocopiadora donde compraron la primera comprobación de lectura, donde compraron la cuestión de los presupuestos procesales. Allí les dejo la segunda comprobación de lectura. Pero ese es material, Byron, Sí. por favor. Ese es material para el segundo parcial. Así es de que en ese orden de ideas yo estoy tranquilo. El examen viene sencillo. Es cuestión de que ustedes tomen la seriedad del caso. Y lo ideal que no me va a molestar es que sacaran 30. Pero si no, saquen 29, 28, 27, 26, 25. No bajen de 24, de 23, que son buenas notas. Si ya llegan a 10, llegan a 8, eso ya es irresponsabilidad de ustedes, porque el examen viene de lo que ustedes tienen en su texto paralelo, de lo que hemos hablado en clase. ¿Ya? Así es de que yo espero que tomen seriedad y hagan un buen examen. ¿Ya? Porque esa es la clave en todos los cursos. Si yo en el primer parcial de 30 voy a sacar 25, entonces más mis 10 del texto paralelo, les doy la fecha de calificación del texto paralelo. Miércoles 6 de noviembre, apúntenla. Miércoles 6 de noviembre, apúntenla. Entonces saqué 25 más 10, ya llevo 35. En el segundo parcial están en juego 30, pero voy a sacar 20, 35, 45, 55. Con 55 gané el curso, porque ya solo necesito 6 puntos de 30 del final, pero eso depende de ustedes. Dixon. ¿Tenías alguna duda, Dixon? ¿No? Nancy. Yo sí, licenciado, perdone. Es que como se recuerda que yo por trabajo viajo, Sí. yo le puedo dejar con alguna carta en mi cuaderno a algún compañero. Sí, no hay problema. Ah, bueno. Sí, porque miércoles es imposible. Miércoles 6 de noviembre, en horario de clase normal. Ahora, el lunes 19 de agosto, nuestro examen es a las 7 de la noche. Les suplico, les sugiero que hagan lo imposible por asistir a su examen, porque por cualquier razón van a pedir examen extemporáneo. Uno, tienen que justificarlo, y dos, el examen lo hago oral, ¿ya? No es amenaza, pero yo mis exámenes extemporáneos siempre los hago oral. Y entonces nos ponemos ahí a platicar de lo que hemos platicado en la clase, ¿verdad? Así es de que hagan lo imposible por asistir a su examen el día lunes 19 de agosto a las 7 de la noche. Muy bien. Así es de que, es más, Josué, dime Josué. Josué Chach, ¿tenías alguna duda? Muy bien. Es más, les decía, no sirve mi audio. ¿Y cuál es? Mi duda es sobre la pregunta de la hoja 5. Número 24. Muy bien.
Hoja 5, número 24. Te doy la respuesta. Para tranquilizarte, eso no viene pregunta de examen de esa pregunta, no viene. Dice, ¿qué nombre recibe la resolución definitiva del amparo? Sentencia. Sentencia. ¿Ya? Sentencia. Muy bien. Bueno, para servirte, Josué, les iba, bueno, les tengo una consideración. Byron, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Les tengo, por tenerles consideración, porque sé que a partir de este fin de semana ya el estrés en ustedes comienza a hacer mella. Hay quienes pueden lidiar con el mismo, con la presión, hay quienes no. Lo primero que hay que hacer cuando estamos estresados tres o cinco ejercicios de esos y se nos va el estrés, nos balanceamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que durante los 15 días de los exámenes, que duran los primeros parciales, primero, no doy clases entre exámenes. Nunca he dado clases entre exámenes y no va a ser esta la excepción. Porque tenemos exámenes lunes, miércoles y viernes, martes y jueves. Entonces, lunes y miércoles ustedes tienen para estudiar. Bueno, tampoco les voy a subir hojas de trabajo. Los voy a dejar respirar un poco. Ya en el siguiente día hábil de clases, sigo con la hoja 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en ese ínterin, en la fotocopiadora, estaré dejando en su momento la hoja 3, que se refiere a los sistemas de justicia constitucional, y la hoja 4, no, la 3 es la exhibición personal, y la hoja 4, que es los sistemas de justicia constitucional. Y se acabó. O sea que los voy a dejar tranquilos el 23 de septiembre. La última semana de septiembre ya no hay nada para subir. Todo el mes de octubre están listos para trabajar su texto para leer, y la primera semana de noviembre. Califico el texto el miércoles 6 de noviembre. Así es de que estamos bien. Creo que estamos bien. Creo que a ustedes la invitación es para que le echen ganas, le echen ganas, le echen ganas. Talento lo tienen, capacidad lo tienen, solo lo que tienen que hacer es disciplinarse. Muy bien, entro en materia. Espero terminar hoy todo el documento de la defensa de la Constitución. Voy a hacer una breve síntesis para que los que no han tenido oportunidad de entrar a la clase o ir a la clase, pues se orienten. La comprobación de lectura y la defensa de la Constitución. Fix-Zamudio dice que está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Ya sabemos que los instrumentos jurídicos son todo el ordenamiento que está vigente en un país. Y los procesales son los procedimientos que la Constitución establece para que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda accionarlos, siendo estos la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Muy bien. Este mismo Fix-Zamudio dice, vean, para estudiar la defensa de la Constitución, esquematícenlo, pártanlo en dos. Uno, hablen de la protección de la Constitución, y dos, de las garantías constitucionales. ¿Qué es la protección de la Constitución? Es aquella que está integrada por instrumentos
políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, que es nuestro tema de hoy, y que se encuentran regulados en la Constitución con la única finalidad de que los titulares, los gobernantes, las autoridades que nos gobiernan se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución y que no se consideren superiores a la Constitución y a la ley. Eso es todo. Dentro de los instrumentos políticos vimos la división de poderes. ¿Qué hace el legislativo? ¿Qué hace el ejecutivo? ¿Qué hace el judicial? ¿Cómo está integrado cada uno de los organismos? Etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos también, dentro de los instrumentos políticos, la división, el control intraórganos e interórganos. Controles políticos intraórganos, controles políticos adentro del propio órgano. Ejemplificamos, hablamos del bicameralismo, hablamos del refrendo ministerial, hablamos de la votación calificada, ejemplificamos, citamos leyes, leímos artículos, etc. Hablamos de los controles interórganos, controles políticos entre los órganos del Estado. Hablamos del veto presidencial, hablamos de la interpelación ministerial, hablamos de los informes ministeriales. También hicimos el autocontrol del organismo judicial como ejemplo clásico de un mecanismo intraórgano. Después nos trasladamos a los instrumentos económicos y hablamos del régimen de control y fiscalización, especialmente de la Contraloría General de Cuentas, como el ente fiscalizador del manejo de los recursos del Estado, no solo de los ingresos y egresos, sino en general, la Contraloría General de Cuentas, su misión esencial es la fiscalización de esos recursos, que se haga un buen uso de los mismos. Hablamos del Contralor, quién lo nombra, cuántos años dura en el ejercicio de su cargo, artículos del 232 al 236, hablamos de los recursos administrativos y legales que son susceptibles ante cualquier resolución de la Contraloría General de Cuentas. Hablamos de los medios de impugnación, es decir, hablamos de la aclaración, de la ampliación, de la revocatoria, de la reposición, de la apelación, de la nulidad, de la casación. Hablamos de los recursos administrativos, de la revocatoria y de la reposición. Hablamos de los instrumentos financieros, el presupuesto. Cómo se maneja el presupuesto, cómo desde enero las oficinas de la unidad de presupuesto de cada institución manda a requerir la estimación del presupuesto que va a ser discutido este año. Hoy, por ejemplo, Dixon quiere emparejarse contigo. ¿Qué es eso? Entonces, Ruth Noemí, dime. Me levantó la mano, lo siento. Bueno, es que me distraen cuando me distrae, entonces yo me pierdo un poquito. Entonces, el presupuesto, hoy estaba escuchando a un diputado que lo estaban entrevistando, que hoy a mediodía se iban a reunir los jefes de bloques de partidos. No sé si se reunieron en el Congreso para hacer la agenda de esta semana, porque la semana pasada no hubo quórum, entonces no se agendó nada. Y entonces le decía Guillermo Velarde, bueno, diputado, ¿y si no hay quórum, qué hacen ustedes? Bueno, tenemos trabajo pendiente. Bueno, mencióneme qué trabajo pendiente tienen de aquí a noviembre, cuando ustedes cierran sus sesiones. Pues mire, se supone de que si hay quórum hoy, van a agendar la solicitud del Ejecutivo de un incremento al presupuesto de 11,000 millones de quetzales
para ahorita. Pero eso es ridículo porque ya estamos terminando el ejercicio fiscal. Estamos en el 8º mes. Entonces, ¿para qué quieren 11,000 millones de quetzales de aquí a diciembre? Eso es estúpido. Entonces, no, me imagino que se le va a negar si es que hay quórum y se pone dentro del punto de agenda. Pero acuérdense también, le decía el diputado, que están lo de las comisiones de postulación. Nosotros antes del 13 de octubre debemos de elegir a quienes van a conformar la nueva Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de apelaciones. Pero estos comisionados de la postuladora llevan mes y medio discutiendo que no les parece la sede de la Rafael Andívar, ni les parece la sede de la Corte Suprema de Justicia porque no están dadas las condiciones. Entonces andan buscando un tercer espacio. Entonces nosotros como Congreso les ofrecimos, vénganse para acá si no quieren estar en cualquiera de esas dos. Pero como hay intereses perversos en las comisiones, están alargando para que lleguemos al 13 de octubre y no se hayan entregado los expedientes. La idea es que hacer el mismo juego que se hizo con Yamatei, que el Congreso se alargue, pero yo creo que la sociedad civil se va a oponer ahí, porque ya eso sería un abuso, volver a repetir que 3 años, 9 meses después que tenía que haber sido electa, estos magistrados hayan sido electos el año pasado y tomaron posesión en octubre del año pasado, y ahorita en octubre tienen que entregar para respetar la normativa constitucional. Entonces, no sé qué están pensando estos de la postuladora o qué intereses hay, pero que hay intereses mezquinos, los hay. Bueno, tenemos también que ver en septiembre, el 1 de septiembre, el Ejecutivo tiene que trasladarnos el nuevo presupuesto de ingresos y egresos que va a funcionar para el 2025. Y eso se va a llevar su tiempo. Y si no lo aprobamos, pues simple y sencillamente se quedará para el próximo año el actual presupuesto. Y lo último que tenemos como tarea en el Congreso, decía el diputado, era elegir a la nueva directiva del Congreso que va a dirigir los destinos el próximo 2025. Ahora yo me preguntaba, iba escuchando eso y me preguntaba, ¿y de qué proyectos de ley han tocado como para decir que están trabajando en función de las grandes mayorías de la población? Ninguna. No existen proyectos de ley que beneficien a la población, cuando es la función esencial del Congreso, crear leyes que vayan a solucionar los diversos problemas que padece la población. Pero no hay. ¿Se imaginan ustedes qué rico? No hay. Entonces, también hablamos de los instrumentos de carácter social, los partidos políticos, los grupos de presión. Ahora hablamos de los instrumentos de técnica jurídica. ¿Qué son esos instrumentos de técnica jurídica? Pues ni más ni menos vamos a hablar de la rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es ese mecanismo difícil para poder reformar una norma constitucional. Y nuestra Constitución es rígida, porque para reformar cualquier artículo siempre hay que cumplir con una serie de requisitos, los cuales están plasmados en la propia Constitución. De esa cuenta, la rigidez es una sola, mecanismo dificultoso para reformarla. Pero me recuerdo que el semestre pasado, para comprensión didáctica, yo les dividí la rigidez en 3 apartados. Una rigidez propiamente dicha, una rigidez atenuada y una rigidez petrificada. Era simple y sencillamente
para una mejor comprensión para ustedes. Comencemos por el principio. ¿Qué título regula la rigidez en la Constitución? El título séptimo. Título séptimo. Reformas a la Constitución. Allí, ese título se refiere exclusivamente a la rigidez constitucional. Dice el artículo 277, ¿quiénes tienen iniciativa para pedir reformas a la norma constitucional? Y el artículo 277 dice que tienen iniciativa para pedir reformas a la norma constitucional el presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo, mediante solicitud escrita dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Los que tengan su Constitución a la mano, sáquenla, lean ese artículo 277, subráyenlo, por favor, resáltenlo. Artículo 277. Repito, Ejecutivo, Legislativo, Corte de Constitucionalidad y Pueblo. Esas son las 4 respuestas. Y por favor, les pido que presten atención y no vayan a confundir ese artículo 277 con el 174 de la Constitución. Porque el 174 habla de quienes tienen iniciativa de ley. Quienes tienen iniciativa de ley. Que es una pregunta diferente a quienes tienen iniciativa para reformar la norma constitucional. En el 174, quienes tienen iniciativa de ley son los 3 organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Esas 5 instituciones tienen iniciativa de ley, artículo 174. Legislativo, Ejecutivo, Judicial, USAC, TSE, Tribunal Supremo Electoral. Mientras que en la iniciativa para reformar la norma constitucional, el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Punto. Ahora vamos con el artículo 278, que es una rigidez propiamente dicha. El artículo 278 es una rigidez propiamente dicha. Para efectos didácticos, por favor, para efectos didácticos, porque la rigidez es una sola. Difícil procedimiento para reformar la norma constitucional. Punto. ¿Qué dice el artículo 278? Ustedes tienen su Constitución. Yo solo se los voy a parafrasear. Para reformar este artículo y los contenidos en el capítulo 1, título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el único artículo de los 281 artículos que tiene la Constitución en donde ustedes van a mencionar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria para la Asamblea deberá indicarse el o los artículos que deban revisarse. Asimismo, se debe notificar al Tribunal Supremo Electoral para que éste, dentro de un periodo no mayor de 120 días, convoque a elecciones
para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, invitando a todos los partidos que legalmente se encuentran inscritos en el registro electoral. Eso significa que si se va por parte del Ejecutivo, por parte de 10 o más diputados, por parte de la Corte de Constitucionalidad o por parte del pueblo, si se va a proponer reformar el artículo 278 o el capítulo primero, título 2 de la Constitución, que son los artículos referentes o relacionados a los derechos humanos individuales, artículos del 3 al 46, forzosamente, si se van a reformar cualquiera de esos artículos, se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Y en ese decreto de convocatoria se indicará el o los artículos que debe revisar la Asamblea Nacional Constituyente. Y el Tribunal Supremo Electoral, en un periodo de 120 días, es decir, de 4 meses, deberá convocar a elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Así de simple, así de fácil. Didácticamente hablando, es una rigidez propiamente dicha. ¿Me lo entendieron? ¿Me lo comprendieron? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Me salto al 281. Esa es una norma petrificada, es una rigidez petrificada, pétrea, porque son artículos no reformables. Son artículos que dentro de un ordenamiento constitucional, un orden institucional, y se proponen reformas, esos artículos jamás se van a tocar. Jamás, nunca. Ni el 281, ni el 140, ni el 141, ni el 165 literal G o H, el 186, 187 y cualquier otro artículo que se relacione en la reelección en el ejercicio y alternabilidad de la presidencia. Por eso son normas pétreas, petrificadas, intocables, no reformables. Bueno, entonces, si sabemos nosotros que la rigidez es ese difícil procedimiento para reformar la norma constitucional, didácticamente yo se las dividí en 3, propiamente dichas 278, petrificadas 281, y me quedo con el 280, atenuada. ¿Qué dice el 280? Para cualquier otra reforma constitucional, para cualquier otra reforma, debo de tener claro que estoy hablando del artículo 1, debo de tener claro que debe tratarse del artículo 2, o debo de tener claro que es del artículo 47 al 276. En todo ese articulado cabe cualquier otra reforma. ¿Y qué dice el artículo 280? Para cualquier otra reforma es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Hasta ahí, todo facilito. Llegar a 107 votos, 108, 109, está fácil. Pero aquí viene el nudo ciego, aquí viene lo rígido. Pero estas reformas no van a entrar en vigencia
si no son ratificadas por el pueblo por medio de la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Así de fácil, así de sencillo, así de simple. ¿Estamos? Con eso concluyo la protección de la Constitución. ¿Hay alguna duda, Mariana? ¿No? Bien. Eric Castellanos. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarlo. Igualmente. Una preguntita, solo en la del 280, que es la rigidez atenuada, menciona que va del 47 al 276. No sé si... El 1, el 2, el 47, el 276, porque los otros no se pueden reformar a través del Congreso de la República. Y cualquier otro artículo, como por ejemplo el 136 literal F, ese no se puede reformar porque es pétreo. El 136 literal F es pétreo porque dice deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. F. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Eso es pétreo. ¿Ya? Pero de ahí los demás entran dentro de la rigidez atenuada para cualquier otra reforma. ¿Está? Pero digamos que los últimos, precisamente del 277 al 281, no entrarían entre esta categoría de... No. Es decir, el 277 probablemente sí, porque podrían ampliar qué institución puedan pedir la reforma a la Constitución, pero el 278 no, porque si tocas el 278, tenés que tocar del 3 al 46, y ahí esos artículos pueden ser reformados únicamente por una Asamblea Nacional Constituyente. Y el 281, que regula el 140, 141, 165, literal tal, 186, 187, son intocables. ¿Qué te queda? El 1, el 2, 47 al 277. Para cualquier otra reforma. ¿Ya? Okay, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco. Muy bien. Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. Sería haber ido la mano. Bien. Vamos con las garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales son mecanismos procesales, son instrumentos, son herramientas que están a la disposición de cualquier persona o cualquier institución para que las haga valer en cualquier momento cuando considere que sus derechos o el derecho al debido proceso, o el derecho a la legítima defensa, o el derecho a cualquier principio regulado en la Constitución o en las leyes, ha sido violentado por una autoridad. Entonces, hay instrumentos, hay herramientas como la exhibición personal, hay herramientas como el amparo, hay herramientas como la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos o de carácter general que pueden invocarse ante el órgano jurisdiccional competente para que conozcan. Y el objetivo, por ejemplo, de la exhibición personal como una garantía constitucional es no saber si fue legal o ilegal la detención de esa persona. No. El objetivo de la exhibición personal es saber si se respetaron los derechos de esa persona que está detenida. Eso lo dice, por ejemplo, su ley de amparo. Ustedes saquen su ley de amparo, por favor. Váyanse al artículo 82. Exhibición personal. Hay una llamada, la primera, la 120, cita de página, leámosla, que dice: garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos
actuando en contra de amenaza de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 263 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho de la excisión personal. Es conocida doctrinariamente como habeas corpus. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en el artículo 7 regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que todo sujeto goza de libertad, prohibiendo de esta manera la privación de la misma, salvo casos estipulados por las normas internas. De esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. Bueno, es como aclaración, por eso esta ley me encanta. Luego dice el artículo 82, derecho a la excisión personal. Pero no se los voy a leer, sino me voy a ir a la cita de página, a la 121. Dice, la finalidad de la exhibición personal no es establecer la culpabilidad o inocencia de un detenido, sino la de controlar la legalidad de la detención. Para determinar esto, se deben analizar los fundamentos de la detención y que el sujeto no sea objeto de vejámenes. En caso de que la autoridad competente la considere ilegal, debe decretar la libertad, pero si la considera legal, debe denegarla, sin perjuicio de las afrentas que pueda sufrir. Para cumplir con el objetivo de verificación de la legalidad de la privación de libertad, es indispensable la presentación del detenido ante la autoridad judicial competente. Es decir, ¿qué dice nuestra Constitución en su artículo 6? ¿Qué dice? Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa o de delito o falta, y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial. O sea, esos son los requisitos para que sea una persona sea detenida. Medie una causa de delito o orden de juez competente. Alguien cometió un ilícito penal o una falta y tiene que ser detenido preventivamente. Bueno, pero sigamos. Se exceptúan los casos de flagrante delito. Lo tomaron con las manos en la masa, ahí no hay para dónde. Pero aquí está la violación que regularmente cometen las autoridades. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. Y eso no se cumple. Y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Son detenidos, los dejan horas, un día, 2 días, 3 días, y ni siquiera les hacen saber el motivo de su detención. Esa es una detención ilegal. Ahí procede una exhibición personal. Si consta que él fue detenido a las 8 de la mañana en la 18 calle y son las 12 de la noche o las 11 de la noche de ese mismo día y no se le ha hecho saber el motivo de su detención, eso es una detención ilegal. Ahí hay responsabilidad de las autoridades por no... Pero ¿quién le hace caso a eso? ¿Quién le hace caso a eso? Luego, sigamos con el artículo. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Jamás lo hacen. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, etcétera, etcétera. Luego, ¿dentro de qué plazo debe ser sancionado? 24 horas. Interrogatorio de detenidos. Interrogatorio. Están hablando del interrogatorio.
Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Otra violación. Está el amparo. El amparo 265 en la Constitución. 265 y dice, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Esa es modalidad preventiva. SO es un artículo que separa la modalidad preventiva de la restauradora, o para restaurar o reparar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Y aquí esto es lo hermoso del amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No hay ámbito. Puede ser en lo privado, puede ser en lo público, puede ser en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, puede ser en lo laboral, en cualquier materia. En cualquier materia no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Bueno, allí nos vamos a quedar. Termino el miércoles con la inconstitucionalidad de leyes para no agobiarnos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Dayana. Ricardo Díaz. Buenas noches, Lick, no sé si me escucha ahora. Perfectamente. Es que anteriormente creo que falló mi micrófono, pero le iba a comentar con respecto a una pregunta que había dejado pendiente, que me generó duda, que dice las clases de rigidez constitucional que conoce, es lo que nos acaba de explicar anteriormente, el artículo 277, 278 y 281. Así es, exactamente. Las clases de rigidez que existen para efectos didácticos, te hago la aclaración, porque la rigidez es una sola. ¿Qué es la rigidez? Un procedimiento difícil para reformar la norma constitucional. Pero para efectos de comprensión, efectos didácticos, pues yo la divido en rigidez propiamente dicha, el 278, rigidez atenuada 280 y rigidez petrificada 281. Así es. ¿Estamos? Ok, gracias, Alec. Muy bien. Bueno. Javier Cruz. Estos turrojos están en la calle de la amargura. Para mí que ya están fuera de la Concha Champion. ¿Ya? Para mí que ya están fuera de la... No creo que vayan a Costa Rica a ganar. ¿Ya? Pero bueno. No creo, Lick, la verdad, ya ahorita ya tenían que haber ganado los dos más sencillos. Sí, ahí está. De acuerdo. Qué bueno. Estás centrado. Muy bien. Pasen feliz noche, un abrazo. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, licenciado. Gracias. Licenciado. Buenas noches. Un abrazo.